Buen día. Damos comienzo a la 35ª audiencia prevista para la presente causa 3622. Señora secretaria, ¿podría informar acerca de la presencia de las partes y las personas vinculadas, convocadas a la audiencia? Sí, se encuentran presentes, buen día, se encuentran presentes en la sala la señora fiscal auxiliar, la doctora Sosti, el doctor Yonto por la querella, el doctor Flores, la doctora Michelena, quien también en este acto va a asistir la representación del doctor Anicharico por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que hoy no ha concurrido. Tenemos a los imputados APA, D'Ambrosi, Vano, Ascheri, Cinto Curtó y el imputado Firpo por videoconferencia en Mar del Plata, y los defensores, el doctor Corigliano y el doctor Sevillano, defensor oficial. Gracias, doctor. La testigo, perdón, eso solo, Victoria Ferrer Cardoso, se encuentra en la antesala. Bien, antes de continuar y hacer pasar a la señora Ferrer Cardoso, tratando de prolijar un poco el desarrollo que venimos llevando adelante, las partes han recibido una serie de notificaciones de nuevas audiencias. Ya lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir, no es que sacamos audiencias y ponemos esas, sino que incorporamos más audiencias. Es decir, hay semanas que vamos a tener 2 días seguidos de audiencias. En esa misma inteligencia, y vale el honor decirlo, la doctora Mayorga, quien está presidiendo el Tribunal 1, se comunicó conmigo y me ofreció 10 audiencias más, 10 fechas más me dio de audiencia. Nosotros lamentablemente no podemos utilizar esas 10 fechas en función a que tenemos ya juicios fijados, ¿sí? Con lo cual, pero sí podemos hacernos de 5 fechas, 5 nuevas fechas. La primera de ellas que se podría llevar adelante una nueva audiencia es pasado mañana, es decir, el próximo jueves. Al final de la audiencia, esto piénsenlo, las partes, si no tienen inconveniente, si alguno tiene un imponderable, no haremos la audiencia, pero si están todos de acuerdo en las partes, llevaremos adelante una nueva audiencia el día jueves. Eso lo resolvemos al final de la jornada. Y después incorporamos, ¿sí?, como 2 nuevas audiencias, el 6 de abril y el 19 de mayo. Esto quiere decir que al cronograma inicial y a las audiencias que se fueron agregando se le suman la audiencia, una nueva audiencia, el 4 de abril y el 6 de abril y el 19 de mayo. Mañana me comprometo a que a todas las partes le va a llegar un suerte de cronograma general con lo que se agregó, con lo que había, como para que puedan pasar en limpio y tener presente cuántas audiencias y cuándo son las audiencias, ¿sí? Dicho esto, hacemos pasar entonces a la señora Ferrer Cardoso. Señor presidente. Sí, la dispensa de mis Bien. asistidos. Gracias, señor Doctor, lo presidente. mismo. Los señores están dispensados, al igual que el señor Firpo en Mar del Plata. Como todas las jornadas, agradecemos al tribunal de esa ciudad que nos presta la colaboración necesaria. Adelante. Un día. Un día. Lo vi.
No sé los nombres. Esos. No, dale. Buen día. Buen día. Siéntase cómoda. Ok. Lo primero que le digo es, el micrófono está para servirla a usted. Con lo cual no hable así, sino que acomódeselo como quiera, porque no está fijo. Siempre hábleme al micrófono, ¿sí? Ok. Porque esto se graba. ¿Tiene agua ahí en el vaso? Sí. Bien. Este es el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. La hemos convocado en la causa 3622-3623 a los efectos de que preste declaración testimonial. La situación de prestar declaración testimonial en una causa penal la impone de la obligación de manifestarse con la verdad, porque si no lo hace podría incurrir en el delito de falso testimonio, cuyas penas en algunos casos llegan hasta los 10 años de prisión. Técnicamente el falso testimonio es afirmar una falsedad, es decir, contar una mentira, negar o callar la verdad, aunque sea una parte de ese, es decir, no contar todo lo que uno sabe. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Es decir que por sus convicciones personales o por sus creencias religiosas se le toma una suerte de mecánica de juramento que es jura o promete decir la verdad. Juro. Bien. ¿Su nombre completo? Victoria Ferré. Bien. Yo le voy a nombrar una serie de personas y usted me dirá, ¿la conoce o no la conoce? Jorge Apa, Roberto D'Ambrosi, Jorge Vano, Eduardo Ascheri, Luis Firpo, Marcelo Cinto Curtó. ¿Conoce a alguno de ellos? No en persona, no. El Bien. nombre. Bien. ¿Tiene algún interés en el resultado de la causa? La justicia. Bien. En esa búsqueda de la justicia, ¿no? Como bien... ¿Hay alguna situación que le impida manifestarse con la verdad? No. Bien. Las partes están... Cuando llegó le pidieron los datos personales, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Las partes están satisfechas con relación a las cuestiones vinculadas a la generalidad de la ley y a la identificación? Sí. Bien. Le cuento la mecánica. Siempre al micrófono. Le cuento la mecánica. Va a empezar la señora fiscal haciéndole preguntas. Usted contará lo que tiene que contar. Las querellas harán lo propio, después los defensores, y nosotros le haremos alguna pregunta de carácter aclaratorio. ¿Sí? Perfecto. Si se produjere, no pasa, pero por la duda, si se produjere alguna suerte de discusión o fuera suyo, nosotros, como decía mi abuela, acomodaremos los melones. ¿Sí? Ok. Así, quédese tranquila. Doctora. Sí, gracias. Buenos días, Victoria. Buen día. Gracias por venir a dar tu testimonio. Bueno, te voy a pedir si por favor nos podés hablar de lo que supiste o lo que pudiste reconstruir en relación a tu papá, Ernesto Ferré, puntualmente sobre su militancia y lo que supiste en relación a su desaparición. Bien. Hay un camino que uno lo trae hasta acá. Es muy probable que de lo que yo pueda contar hoy no se saquen grandes datos. Yo no puedo aportar grandes cosas nuevas que seguramente ya se hayan dicho durante el transcurso de este juicio y en donde ya han declarado muchísimos que seguramente hasta conocen más detalladamente o fácticamente los hechos que terminaron haciendo la desaparición de mi padre. Yo vengo un poco a contar lo que sé de ellos y hablo en plural porque no hablo solo de mi papá, si bien quien está formando parte de esta causa y víctima de esta causa es mi padre. Mi madre y mi padre son desaparecidos y mi madre y la historia de ellos, que es mi historia, forma parte
de la historia que termina sucediendo y los hechos de por qué papá volvió y cómo volvió y su militancia y sus anhelos y sus sueños y sus ganas de volver al país y de estar acá y que nunca se pudieron concretar, de volver a estar con nosotras. Yo digo nosotras, voy a hablar en plural muchas veces porque somos dos hijas de Ernesto, mi hermana Ana y yo. Declaro yo, y acá los tengo a los dos, a María Victoria Salgado, que es mi mamá, y a Ernesto Ferré Cardoso, que es mi papá. Ellos se conocieron en la Facultad de Derecho. Papá era de Rosario, Ernesto nació en Rosario. Vinieron ellos a vivir a la ciudad de Buenos Aires con mis abuelos y su hermana a comienzos de la década del 70, motivados porque su hermana, mi tía, tenía una enfermedad cardíaca congénita que no tenía tratamiento en el momento en que nació, y mis abuelos vinieron a Buenos Aires también para buscar un tratamiento médico para ella. Y mi mamá, María Victoria, nació en General Roca y vino también a Buenos Aires a estudiar. Se conocieron en la Universidad de Derecho. En ese momento en que se conocieron, o cuando llegaron a la facultad, cada uno ya tenía transitado un camino de militancia y de compromiso político y social en sus colegios secundarios. María Victoria en Roca, papá acá. Papá en la universidad también tenía ya una militancia más orgánica. Fue representante de la Juventud Universitaria peronista de la Universidad de Derecho. Ellos se conocieron, eran jóvenes, enseguida se enamoraron, muy jovencitos, se casaron. María Victoria, creo que, sin mal no recuerdo, por lo que me contaron, tuvieron que firmarle la autorización para casarse. Se casaron en mayo del 76 en el registro civil de la calle Las Heras y Ocampo, y se casaron por iglesia en la iglesia del Valle, en la parroquia Nuestra Señora del Valle de la avenida Córdoba. En ese momento, ya después del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, ellos ya formaban parte del movimiento Montoneros y ya estaban en una situación en que comprometidos totalmente con la causa y un poco no pudiendo hacer una vida totalmente normal, porque estaban perseguidos, ya estaban perseguidos. Mi hermana nace el 14 de febrero de 1977 en Buenos Aires, en la maternidad de la calle Marcelo T. Alvear. Al poco tiempo que nace mi hermana, yo estas cosas que voy contando, más allá de ser las cosas que siempre supe o con las que crecí, yo siempre supe esta historia y crecí con mis abuelos paternos y en relación con mi familia materna también. Un poquito todas estas cosas que puedo nombrar ahora las reconstruyo también de cartas de mi madre hacia su madre, hacia mi abuela. Y cuando nace mi hermana, ya habían abandonado el último domicilio conocido por la familia, que había sido en la avenida Luis María Campos al 300. Y entonces mamá cuenta en diferentes circunstancias que debían vivir con compañeros y sin exponerse mucho.
Yo nazco en 30 de enero de 1978 en la clínica Nuestra Señora, la clínica del Valle, que no existe más, en Avenida Córdoba, entre Billinghurst y Bustamante. Y al poco tiempo ya, cuando yo nací, ya habían ido a buscarlos a mis viejos 2 veces a la casa de mis abuelos paternos y una vez a la parroquia del Valle. Esto lo relata mi mamá. Luego ellos comparten un tiempo un departamento con otros compañeros militantes, con los cuales yo tuve contacto muchísimos años después y formaban parte también de mi posibilidad de reconstruir toda esta historia, de la cual cuando yo era chica estaba, si bien con la verdad y si bien sabiendo qué les había pasado a ellos, no en mucho contacto ni con mucha presencia en los reclamos y en el camino de los organismos de derechos humanos que reclamaban por ellos, por decisión más que nada de mi abuela. Pero cuando yo voy creciendo y voy conociendo un poco, tomando en contacto con personas que compartieron la militancia con mis padres y tratando de entender un poco más en la búsqueda de quién eran ellos y cómo eran y qué les había pasado y qué decisiones se habían tomado y cómo habían vivido todos esos años siendo tan jóvenes ellos, bueno, me van contando estas cosas que vivieron con ellos un tiempo, esto de haber sido aproximadamente en octubre del 78. Cuando tienen que levantar ese departamento, primero se van mis padres, nos dejan a mí y a mi hermana con mis abuelos paternos. Ya ellos con la decisión de salir del país, con la necesidad de salir del país y salir todos juntos. Mi papá tenía una cita, llama por teléfono para ponerse en contacto con su contacto y en esa conversación, por algo que ese contacto le dice al final, él entiende de que esa cita estaba cantada y que no deberían ir. Y mi mamá, en esta decisión o en este querer irse del país y querer salvarnos y sacarnos, va igual, junto con un compañero, Fernando Prieto, y su auto es interceptado en los alrededores del Policlínico Bancario, es ametrallado por un camión. Yo siempre leí, creí, me dijeron ejército, puede haber sido ejército, puede haber sido marina, depende de quién lo haya, en los testimonios que hay. Levantan los cuerpos de ellos muertos y nunca más supimos nada más de mamá. Y eso fue el 15 de diciembre de 1978. Una preguntita muy breve. ¿Sabés si se hizo alguna causa en relación al asesinato de tu madre? Sí, formó parte de una causa, no recuerdo en este momento el número, pero sí, y ahí atestiguó familiares directos de ella, mis tías. ¿Y supiste si hubo entrega del cadáver? No. Entiendo o creemos que ellos fueron llevados, los cuerpos de ellos fueron llevados a la ESMA. Cuando yo crecí, en esto de crecer un poco con toda esta historia, un poco en las nubes también, o sea, sabiendo que es así, las cosas son así, pero sin crecer con los datos y con el tema constante y presente en la cotidiana de mi vida. Para mí, mi mamá, desde que yo soy chica, estaba en el río, digamos, y yo iba al río y tiraba flores ahí. Entonces, en la familia eso es lo que se supo o se cree o lo que se pudo llegar a conocer.
por esto de que se cree que bajaron sus cuerpos. En realidad es el cuerpo de Fernando que se lo ve, hay testimonios que indican que el cuerpo de Fernando Prieto fue bajado de un camión en la ESMA, sí, teniendo en cuenta de que habían sido interceptados juntos, esa es la manera de llegar a esa conclusión, creo yo. Eso fue el 15 de diciembre del 78. Papá avisa a su familia, a la familia de mi mamá. Siempre la familia dijo: papá se volvió loco, porque esa era su cita y él no fue, fue ella. Pide ayuda a mis tías abuelas, sus tías y a su primo hermano Manuel García Ferré para salir del país. Mis tías lo ayudan, sale, creemos que por Uruguay llega a Brasil. Tengo carta de la mujer de Fernando Prieto, Estela, una carta del año 1981, o sea, mucho posterior, muchos años después, 3 años después del asesinato de Fernando y de mi mamá, y posterior a la desaparición de mi papá, que ella se pone en contacto con mis abuelos y les dice: tardé mucho en encontrar su dirección y poder escribirles esto, pero me enteré de lo de Ernesto y quería ponerme a disposición de ustedes para cualquier reclamo o dato que necesiten. Yo estuve con Ernesto en un encuentro muy triste en Brasil, porque yo soy la esposa de Fernando Prieto, quien estaba en el auto con su compañera María Victoria. Entonces, eso es, para mí, es lo que yo tengo como testimonio de que papá salió por Brasil. En la familia siempre se dijo que estuvo en México y en España, lo de España se sabía. Tengo 2 postales que nos envió a nosotros, a sus padres, fechadas en mayo del 79, una, la otra no tiene fecha. Ya se la devuelvo. Sí, entregué. En las que, nada, manda saludos y habla de que está en España y en la madre tierra, y que manda saludos a sus hijas muy amadas y a sus padres y a su hermana Peto. Peto era mi tía, que él la adoraba y la cuidó muchísimo durante toda su adolescencia enferma. Ella recién se pudo curar y operar a los 17 años, así que apenas 2 años después de que ella es operada y finalmente su enfermedad tiene un tratamiento, no una cura, un tratamiento, pasa lo de mi viejo en mi casa. Entonces esas son... y él siempre había sido un gran hermano con ella, muy compañero. Y en las postales dice que está trabajando para vernos pronto, para volver y poder vernos pronto, y que nos extraña y que piensa todo el tiempo en ellos, en nosotras. Así que ese es también lo que sabíamos nosotros de que estaba en España. Que tuvieron la referencia que también había estado en México. ¿De México recibieron alguna...? No. A ver, creo que en algún momento mi papá se puso en contacto telefónico con mis tías, las tías abuelas que lo ayudaron a salir. Para mí fueron mis abuelas. En estos casos las familias están todas trastocadas, ¿no? Para mí mis abuelos nos criaron, para mí mi abuela me crió como una madre, o cumpliendo el rol de madre, y las tías abuelas el rol de abuelas, y cada lugar en la familia está un poco raro. Estas tías abuelas recibieron un par de llamados, creemos que uno había sido, yo tengo el recuerdo de que hayan dicho de que había sido desde México y de España también. Y hasta donde entiendo es allá en España donde papá toma en contacto con todo lo que es la contraofensiva y forma parte de la segunda contraofensiva, la que entra en 1980.
Yo lo que siempre supe, y esto también, de nuevo, como son esas cosas que yo de chica recuerdo saberlas, pero sin datos ciertos o sin recordar los detalles o sin que se me hayan dado esos puntuales detalles. Recuerdo encontrar las cartas que tenía mi abuela en su casa y demás, y después cuando uno va creciendo y va leyendo y se va informando o va buscando datos, empieza a reconstruir un poco más, pero no todo. A ver, esto lo digo porque no es que yo esto lo puedo saber me contaron que fue así, así, así. Es como que es información que uno va reconstruyendo, es un gran rompecabezas. ¿Qué decían esas cartas? Las cartas son de Ana María Ábalos de Cabilia, que llegan a partir del año 81, con toda la lucha y la búsqueda de ella por su hija, de 16 años, Verónica. Y nada, ella lo que hace constantemente es dar un update, es estar diciendo, estamos buscándolos, Ernesto formó parte de este grupo, creemos que las cosas sucedieron de esta manera, ya se habían publicado las declaraciones del general Nicolaides y ella también en base a todo eso tenía muy bien armado la explicación como para llevarla a los familiares, ¿no? O sea, ella como haciéndose cargo de transmitir, bueno, lo que sucedió, lo que creemos que sucedió es esto y está acá y nos basamos en tales datos y en tales declaraciones, y pidiendo también a mis abuelos que se sumaran un poco en esta búsqueda, cosa que de parte de mis abuelos paternos no sucedió, no. A ver, tanto cuando fue la desaparición de mi mamá como fue la de papá, sí están las denuncias hechas, denuncias en el CELS, en la CONADEP, en el CERPAG, sí se hicieron esos reclamos, pero después no se continuaba en casa de mi abuela en el día a día con el compromiso de esta búsqueda de verdad ni con el reclamo, pero ella los instaba a sumarse. Eso más o menos cronológicamente es lo que yo sé, por eso les digo que posiblemente me estoy olvidando de algún dato o alguna cosa, digo, pero eso cronológicamente es un poco en casa lo que sabíamos, y que después yo ya más grande, en una búsqueda un poco más cierta de datos y de cosas, no se contradecía lo que yo encontraba en los datos de las investigaciones y de todos los que durante todos esos años sí continuaron este camino y este reclamo. Era como que lo que yo por ahí encontraba más datos, o empecé a conocer por ahí más detalles, o cómo entró, quién entró primero, con quiénes y demás, pero no era distinto a lo que sabíamos en casa. En casa, a ver, estas cosas marcan mucho y en casa se vivía con mucho miedo, y esa era mi sensación. Yo siempre sentí como una culpa de por qué yo de más chica no me comprometí con esta búsqueda y no formé parte del camino que muchos otros hijos sí hicieron para encontrar la verdad y la justicia por nuestros padres. Sentí reclamos también de parte de muchos, como diciendo, pero ¿qué haces con eso? ¿Cómo no haces nada? ¿Cómo no? Pero en casa había miedo. En mi casa, mi abuela no quería saber nada con ningún tipo más ni de militancia, ni de compromiso, ni de política, ni de nada.
tenía mucho miedo por mí y por mi hermana. No se separaba de nosotras, no quería... no nos crió con sobreprotegidas, pero sí había un miedo interno en ella que no permitía que fuéramos a dormir a otro lado, que fuéramos a dormir a casa de una amiga. Venían a nuestra casa, pero nosotros no podíamos ir y no nos dejaba ver. Yo sentía que no podíamos nosotros contradecirle en eso de no te metas más o no vayan más allá, porque había miedo. La sensación es esa. Y por ahí en mi adolescencia, que es la parte que por ahí uno más se conecta con todo esto, y es donde yo empiezo a hacer una búsqueda más personal y más humana de ellos, sobre todo de mi mamá, y de viajar a Roca y de conocer el lugar donde ella se crió, y a la gente que la conoció, y que nos contara de ellos desde un lugar más personal, más yo quería conocer cómo había sido su adolescencia, su juventud. Dónde había estado y demás, y siempre era como que desde Pocha es mi abuela, la paterna con quien yo me crié. Pocha siempre era marcar un poquito ahí la cancha y tener cuidado y de no fomentar en nosotras por ahí una idea política y nosotras crecimos así. Hoy les contaba a alguien, les decía, es muy particular lo que yo siento que fue mi vida con respecto a mi historia. No sé si fue por esta decisión de Pocha o porque lo logró. Nosotros tuvimos una infancia muy feliz con mi hermana, muy feliz, alegre, y a la vez este tema estuvo siempre, y esta tristeza y este dolor y esta ausencia, más que nada es eso, es esa ausencia, estuvo siempre. Y yo cuando crecía, iba y volvía para atrás y hablaba con Pocha en un montón de cosas, y yo recordaba, por ejemplo, con alegría o como diciendo, bueno, ¿qué hacía uno de chicos? Eso, y me ufanaba de conocer muy bien la ciudad de Buenos Aires, porque Pocha nos sacaba mucho a pasear en colectivo. Yo creía que era porque no teníamos plata, cosa que también era cierta, me crié con una jubilada. Y hacíamos recorridos de colectivo de punta a punta. Y Pocha nos mostraba y nos decía que miráramos para arriba porque ahí está el Palacio Barolo y ahí está la cúpula tal, y porque Buenos Aires es hermosa y demás. Y de grande, hablando con ella, entendí y me dijo, ustedes iban mirando para arriba, pero yo iba mirando para abajo. Yo miraba por la ventanilla buscando a papá. Entonces, ella en un momento nosotros éramos chiquitas en ese momento, sintió que no podía hacer las dos cosas. Si ella seguía buscando a su hijo, no se iba a poder hacer cargo de estas dos nenas. Yo tenía 9 meses, mi hermana tenía 20. Cuando nosotros llegamos a su casa, ella no se iba a poder hacer cargo de criarnos a nosotras. Y esto por palabras de ellas, porque su dolor y su desesperación iba a ser tal que no podía. Ella no se pudo conectar nunca con ese dolor y esa desesperación hasta que nosotras fuimos grandes. Y apenas. Pero ella siempre dijo, si yo me dedicaba a buscar o a llorar a mi hijo, no podía con estas dos nenas. Y tenía un mandato muy, muy fuerte de mi mamá. Yo siempre digo, en mi casa se hablaba más de mi mamá que de mi papá, y eran mis abuelos paternos,
pero se hablaba más de mi mamá que de mi papá. Se hablaba bien, lindo de mi mamá. Era este mandato que ella tenía de cuidar a las nenas. Fuimos las nenas hasta hace un año. Pocha falleció hace un año. Nosotras, mi hermana tiene 5 hijos, yo tengo 2, arriba de 40 años, y seguíamos siendo las nenas, de cuidar a las nenas de María Victoria. Ella tenía el legado y el mandato de su nuera, de que le había dejado lo más preciado de su vida y que lo tenía que cuidar. Y un poco eso fue lo que a nosotros nos mantuvo más alejadas de chicas de todo esto. Y bueno, hasta que uno es grande y es madre y es adulto y entiende y empieza a necesitar también entender quién es uno y de dónde viene y quiénes fueron ellos. Y ahí es donde se inició todo el camino que hoy me trajo hasta acá, digamos. No aparecimos antes, llegamos ahora, fue este juicio, fue este momento. Este momento yo no sé si es un punto de llegada o es un punto de partida para mí estar hoy acá. Y el año pasado, cuando se inició el juicio y hubo muchos momentos en que podía, bueno, declarar tal día o tal otro, y yo sí, y yendo y dudando, y un año muy particular con la muerte de mi abuela también, y cuestiones personales. En un momento dije, si no es ahora, nadie va a hablar de ellos, nadie va a hablar de él. Sus compañeros acá se lo deben haber nombrado, digo, pero nadie de su familia, nadie de su sangre va a hablar de él. Y este es el momento. Y esto, yo de chica me peleaba mucho con la dimensión histórica de ser una hija de desaparecidos, porque me parecía que el nombre era muy grande y era de muchos, y me peleaba con la idea de los 30.000, porque yo decía, yo quiero estos dos. A mí me faltan ellos, no los otros. Me costó mucho aceptar y entender e incorporar esta dimensión histórica que mi historia también tiene. Pero pude incorporarla o pude aceptarla y pude en un punto también abrazarla cuando los conocí más a ellos y cuando pude leerlos y cuando pude conocer cosas, testimonios de quienes militaban con ellos en ese momento, de la alegría con la que lo hacían, de la convicción con la que lo hacían, de que estaban seguros de que esta era la manera de dejarles y dejarnos, así lo dice mamá, un lugar mejor a nosotras y a todos en nuestro país. Y ahí pude tomar dimensión y decir, alguien tiene que estar, alguien tiene que hablar por papá. No por papá, yo siempre digo, yo no puedo hablar por él. Y en un poco, yo no puedo hablar por él. No sé qué estaría diciendo él hoy si estuviera acá. Yo vengo a hablar de él y de nosotros y de los que nos pasó a nosotros, pero no por él, para él y para los demás y para los que vengan y para mis hijos y para mis sobrinos y para mis nietos, porque considero que es acá el momento donde queda el registro de todas estas cosas, de lo que sabemos, de lo que pasó, de sus compañeros, de su militancia, de su entrega, de su pasión, y que no queda en un diario íntimo o en una carta y nada más, queda en un lugar donde es un registro para todos y ahí
espero que este juicio sea eso, un poco de verdad y una conclusión de un camino que el que mis nietos, mis hijos, cuando quieran conocer qué pasó con su abuelo, puedan recurrir acá y encontrar esas respuestas que todos los que lucharon y trabajaron para llegar hasta acá las tuvieron que reconstruir y buscar. Vos dijiste que pudiste hablar con algún compañero de militancia de tu papá, que te contara sobre él, Sí. Sobre cómo era, quién era, qué pensaba, qué soñaba. A mí me da mucha alegría que estos días o en cada momento en que hablo con alguien de él, se aparece un adjetivo que lo repite gente que no se conoce entre sí. Yo conocí a tu viejo y era una persona muy afectuosa. Yo conocí a tu viejo y me acuerdo cómo las cuidaba y las quería y lo afectuoso que era con ustedes. Lo dice también mi mamá en una de las cartas. Yo con quienes tomé contacto fue con este matrimonio que compartió con ellos ese tiempo poquito y cortito antes de la desaparición de mi mamá, de la muerte de mi mamá. Hará unos 10 años me escribe por redes, por Facebook, un chico, y me manda un mail y me cuenta una historia de que él era hijo de militantes montoneros de Chacabuco que habían vivido acá en Buenos Aires y que durante un tiempito sus padres y su hermano, y él en la panza de su mamá, habían compartido un departamento con unos compañeros de militancia y sus 2 hijas. Y que en toda la vida de sus papás, ese tiempo que habían compartido con este matrimonio había sido sumamente importante y sumamente intenso, pero que ellos nunca supieron qué había pasado. La realidad es que no conocían sus nombres, no sabían sus nombres reales. Sabían que habían estado con el Chino y con Lucía. Sí sabían los nombres míos y de mi hermana. Las nenas eran Ana y Victoria. Y ellos, si bien volvieron a Chacabuco y siguieron, si en ese momento se apartaron un poco y luego siguieron una vida muy comprometidos en el pueblo, de política y demás, siempre les había quedado, y siempre su padre hablaba con un nivel de emoción muy grande y de admiración muy grande por este tipo con el que había compartido ese departamento, pero no sabía quién era. Y Santiago también, son unos años más chicos que yo, buscando y indagando, encuentra una nota en el que se habla de la contraofensiva y en el que se nombra al Chino Ferré. Entonces lo busca, lo googlea, encuentra una foto y se la muestra al papá. Le dice, ¿este es el Chino? Y recién ahí, y eso debe haber sido más de 30 años después, Cecilia y el papá de Santiago pudieron conocer con quiénes estuvieron en ese departamento, pero sobre todo qué les pasó, porque ellos nunca supieron qué les había pasado a mis padres. No sabían si estaban vivos, si no sabían qué nos habían pasado a mi hermana y a mí. Y la realidad es que, si bien no nos conocemos personalmente, yo con su mamá tengo una comunicación bastante seguida y hasta donde ella puede, porque todo esto también le remueve mucho dolor, pero a la vez todo lo que ella nos brindó o me brindó de referencia de ellos es tan humano, es tan amoroso, como cuenta que nos cuidaban y que nos querían. Y cómo vivían esos días intensos ahí adentro sin poder salir.
y la admiración que sentían por el chino y por Lucía. Y ayer me decía, si tengo que decir algo de tu viejo, lo recuerdo serio y afectuoso. Y hoy me dijeron, yo conocí a tu viejo, qué tipo afectuoso que era. Y la realidad es que cuando yo tomo noción de eso, yo de chica estaba muy enojada con él, con mi papá. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué volviste? ¿Por qué no me llevaste? ¿Por qué? Y saber de todo ese cariño que nos tenían, y que todo esto lo hacían por nosotros también, por nosotras, me permitió reconciliarme con él. Si no hubiese sido por este pibe Santiago, es muy probable que yo no hubiese llegado hoy acá tampoco, porque las veces que vinieron a decir, está esta búsqueda, está esta posibilidad, está este juicio y demás, mi familia y nosotros éramos muy reacias y, bueno, de hecho mi hermana no está acá, pero ellos, al darme esta dimensión de una militancia con alegría y de una militancia comprometida, pero con mucho amor y con mucha humanidad, me permitió venir hasta acá. Yo gracias a ellos pude conocer la letra de mi papá, por ejemplo, porque con la emoción que tenían ellos cuando descubrieron todo esto y se pusieron en contacto con nosotras y empezaron a ver cómo estábamos, estas nenas que ellos conocieron yo tenía 8, 9 meses en ese momento, y mi hermana 20 meses, 18 meses, 20 meses, somos muy seguidas mi hermana y yo. Les dio muchísima alegría, les dio muchísima emoción y empezaron a compartir cosas de aquel momento, como puede ser una dedicatoria en un libro, en donde figura una frase que también figura en una carta de mi mamá de un tiempo antes, y en la que ellos hablan de eso, de la alegría y de que nunca sus nombres sean asociados a la tristeza. Los dos repiten esa frase. Y a mí me consuela saber que tanta dolor y tanta crueldad que tuvieron que vivir, ellos la vivieron con alegría. Era su vida, era su sueño, eran sus anhelos, eran sus búsquedas, eran sus creencias, eran sus convicciones, y era ese el camino que ellos buscaron y encontraron para hacerlo adelante, llevarlo adelante. Mamá en una de las cartas le escribe a su mamá enojada porque se ve que mi abuela le pedía que la cortara, que se fuera. Y le dice, si vos me pedís eso es que no entendés. Dice, si nosotros tenemos las mismas convicciones, los mismos valores, vos, yo, el gordo que era mi papá, mucha gente, nosotros creemos que es la política el medio por el cual todos esos valores y esas convicciones se pueden plasmar y llevar adelante y cambiar la realidad de las personas. Si yo no creyera que lo que estoy haciendo es posible y que lo que nosotros hacemos vale la pena, dice, seríamos suicidas, y vos sabés que no lo somos. Y ahí terminar de entender esa convicción y esa seguridad que tenían ellos de que era posible y que valía la pena, y que no es que nos rifaron a nosotras o nos entregaron o eligieron hacer otra cosa. Algo que siempre decía mi abuela es, tus viejos no estaban en Bavia. Una frase media de abuela o de viejos, ¿no? Decir estar en Bavia.
no estaban en Bavia. Y cuando yo sufría por ahí, porque no estaban conmigo y sentía que no habíamos sido su elección, hoy puedo decir que sí lo éramos, sí fuimos su elección. Lo hacían por nosotros. De las cartas esas, de las tarjetas que mandó de España, ¿nos podrías dejar Sí. Yo la querría leer. ¿Querés que la lea? No, quiero ver. Y con respecto al tiempo que estuvo en España, ¿pudiste hablar con algún compañero que lo haya contactado, que haya estado con él? ¿Supiste? No, lo sé de por ahí, de leer libros o de leer testimonios y de gente que por ahí se puso en contacto conmigo a raíz de saber que iba a declarar y que formaba parte del juicio y gente que lo conoció allá y pocas palabras aún, pero es eso, ¿no? Ese compromiso. Otra de las palabras que figuran es esto de la seriedad y que era una persona muy afectuosa, y esto de recordarnos y de querer estar acá y de extrañar a su familia y de querer estar con nosotras. Bueno, Victoria, yo no tengo más preguntas para hacerte. Te agradezco el testimonio y cedo mi turno. Doctor Llanto. Sí. Buen día, Victoria. Gracias por tu testimonio. ¿Tus padres o los familiares de tus padres sufrieron algún tipo de persecución o algún hecho previo a la desaparición de ambos? Sí, la familia de mi mamá, en el año 77, la mayoría de estas cartas, gran parte de estas cartas, mamá se la escribe a mi abuela, estando mi abuela presa en la alcaldía de General Roca. No me acuerdo si lo conté recién. Mi abuela tenía una librería en General Roca. Lo dio con alegría porque las librerías son mágicas, son lugares donde suceden cosas muy lindas. Pero en aquel momento a mi abuela le allanaron la librería, le confiscaron, no sé, entiendo, una cantidad de títulos prohibidos por él. En ese momento, estamos hablando de 1977, ya con la dictadura iniciada, y la llevan presa a ella y a su socia, y estuvo, lo que pensaron que al comienzo iba a ser unos pocos días, estuvo 6 meses en la alcaldía de General Roca. Y muchas de las cartas de mamá son a ella, mamá embarazada de mí o mamá ya con mi hermana, dándole fuerzas y preocupada y triste por estar acá y no poder estar allá con ellos, y no entendiendo cómo puede ser que estuviera pasando eso y cómo podía ser que no se solucionara. En una de las cartas le recomienda contactarse con Monseñor de Nevares y había una necesidad y una búsqueda y una necesidad de querer que esto pasara y ayudar, y que mi abuela, pero no, ellos tampoco podían desde acá. ¿El nombre de su abuela? Odila Batisteza, de Salgado. Y después, en el caso de la familia de mi papá, es esto, la sensación de la casa de mis abuelos estaba de estar bajo vigilancia, de estar vigilados, de no
Esto que cuenta mamá de que 2 veces lo fueron a buscar ahí, ellos no estaban ahí, pero lo fueron a buscar ahí y demás, esa sensación estaba, y ese recuerdo mi abuela siempre como que lo tenía y lo comentaba. En la reconstrucción que pudiste hacer sobre el regreso de tu papá, el ingreso de tu papá al país, supiste, además de este detalle de la hija de Ana Ábalos, si formó parte de un grupo, cuántos eran, supiste algún nombre más Sí, relacionado ya a la contraofensiva? Sí, el nombre, sé que entró, que él dirigía un grupo, eran 15. En casa sonaba cuando yo era chica el nombre de Miriam Antonio, como nueva compañera de papá, y que la habían secuestrado el mismo día que él. Y que un poco lo que era es la frase cayeron como moscas uno tras otro. Esto de que todos los que entraron claramente bajo una persecución y una tarea de inteligencia hecha, cayeron uno tras otro. Cuando nombraste al primo de tu papá, García Ferré, ¿te estás refiriendo al conocido Sí. García Ferré? Sí, al dibujante. Él era primo hermano de mi papá, había llegado a la Argentina proveniente, escapando de la Guerra Civil Española. Sus padres, esta tía, una de estas tías abuelas, estaba casada con un militante español allá y que estuvo preso también allá en España, el tío Julián. Fueron los últimos en volverse. La familia de mi papá era de Almería, un pueblo de Andalucía, en el sur de España, y los últimos en venirse fueron ellos, y cuando ellos sí vinieron, mi abuelo les dio una mano grande en instalarse acá y en trabajo y demás. Y bueno, mi tío después estudió arquitectura un tiempo, pero después se dedicó a ser dibujante y creador de revistas, anteojitos, personajes. Tuvo una presencia muy importante mi tío en mi vida, porque yo dije, nosotras nos criamos con una jubilada en la década menemista, siempre digo, y si mi tío no hubiese estado con su apoyo y con su ayuda, hubiese sido muy difícil para Pocha poder educarnos, poder alimentarnos, básicamente. Siempre estuvo presente mi tío. En realidad es primo segundo, pero yo le decía tío por una diferencia. ¿Sabés si él, por la fama que tenía, pudo averiguar algo relacionado con lo ocurrido con tu papá? No, siempre en casa estuvo, sí, esto de que Manolo, decíamos Manuel, ayudó a papá a salir, pero averiguar más, no sé hasta dónde en aquel momento habrá podido o no, y no. Nunca hablamos mucho de eso tampoco con él. Era una persona mucho más grande que yo, pero que formó parte importante en mi crecimiento. Bien, por el momento nada más. Doctor Flores, doctora, doctor Sevillano, doctor, ¿quiere agregar algo más? No sé, yo pensé todo esto y pensé en 1000 cosas en decir y que iban a pasar. No puedo creer lo poco que he llorado. Pensé que iba a ser mucho más. Siento que me quedan cosas o que me quedan sensaciones. Pero bueno, como les dije yo al comienzo, yo no estoy acá para aportar grandes datos. Estoy para esto, para hablar de él, para contar
cómo vivimos nosotros. Yo dije que tuve una infancia feliz y tengo una vida feliz, pero la realidad es que uno está atravesado con esto constantemente, y uno aprende a vivir con toda la angustia, con todo el terror, con toda la ausencia, con todas las preguntas, con todos los dolores, y a la vez aprende a disfrutar y ser feliz y a trabajar en cosas que más superfluas o menos, pero que se relacionen con el disfrute y con el gozo y está presente en mi vida. Pero yo antes de venir pensaba mucho en los imputados, pensaba en ellos por diferentes cuestiones a mí en la vida que no tienen que ver con una cuestión ni de militancia, ni de opción, ni de nada. Me he cruzado compartido espacios con militares genocidas, no con ellos, con sus familiares. Y ahora pensaba en eso también antes de venir, y en ellos, y en lo que por ahí uno quiere o querría o buscaría o necesitaría. Yo no quiero para nadie más que lo que la justicia tiene para darle, ¿no? O sea, no hay en nosotros y en nadie en que yo voy conociendo en este camino que tenga deseos de venganza o de revancha. Me apena mucho no saber la verdad, me apena mucho saber que de parte de ellos no va a haber nunca una verdad. No me van a devolver no el cuerpo de mi papá o de mi mamá, no me van a devolver el saber qué pasó, ese momento, el cuándo, el cómo. Y yo decía que en diferentes momentos yo he estado me parece muy triste que la verdad haya tenido que haber sido reconstruida por los que la sufrimos, por las víctimas. Parece muy triste que se mueran sin decir dónde están, qué pasó, qué hicieron. Yo no querría nada más que eso. No querría nada más que eso. Ayer uno tiene una relación muy particular con la muerte. Pocha a mí me enseñó que la muerte siempre era parte de la vida y que a los muertos no se los lloran porque están muertos. Y se los vive, se los honra, pero que uno no puede quedarse en eso. Ella no quería velorio, siempre decía, crémenme, y nada más. Y yo tengo una relación particular. A mí un cementerio no me dice nada, a mí un cuerpo no me dice nada. Yo con mi abuelo lo enterramos y nada, y después quedó y nunca fui a buscar sus cenizas después. A mi abuela la cremamos y la llevamos a un cenizario en una parroquia.
Pero yo no voy ahí a buscarla ni a ir a saludarla. Yo hablo con mi abuela todos los días, escucho su voz todos los días porque tenía un vozarrón impresionante y me retaba mucho. Pero con mis viejos no puedo. No puedo dar ese lujo de decir no me importan sus restos. No me puedo dar el lujo de decir no voy a llevar una flor, no voy a... Los encuentro en otro lado. Porque no sé dónde están. Es fácil, con quien uno sabe dónde está, decir, bueno, no está ahí, no está en ese cajón, no está en ese cementerio. Porque sabes que está ahí, o que es tú. Y con ellos no. Y eso es lo que me apena muchísimo. No poder darle esa respuesta, no poder haber respondido más fácil y más directamente cuando mi hijo me preguntaba qué pasó con el abuelo, cuando yo tengo 2 hijos, ahora uno tiene 13, el otro tiene 10 años, cuando eran más chicos, y un día se dieron cuenta de que ellos le decían abuela, y yo le decía, bueno, pero ella es su bisabuela, porque ella es la mamá de mi papá. ¿Y qué pasó con tu papá? Ya te voy a contar, ya te voy a contar, ya te voy a contar. De toda esta historia mía, lo más difícil que yo viví fue tener que contarle a mis hijos que les había pasado a sus abuelos. Y tardé, y él me lo reclamaba y yo no se lo decía. Por esto de que yo siempre lo supe, y en mi casa la palabra desaparecido era común. Yo iba al colegio, llenaba el formulario, padre Ernesto Ferré Cardoso, vive sí, no, ni sí ni no, desaparecido. No teníamos una figura, siempre era vive sí, no, pero no había acta de defunción, no había cuerpo, esto que decía. Pero a pesar de eso uno seguía y eso estaba dentro de uno. A mí lo que más me costó fue conectar a mis hijos con tanto crueldad, con tanto dolor. Si bien yo lo tenía adentro, y eso fue lo que él me dijo, mamá, ¿cómo viviste así? ¿Cómo podés vivir sabiendo eso? Que a tus padres le hicieron eso. Bueno, nada, eso. Es muy difícil es más difícil tener que transmitirle esto a los hijos que tener que vivirlo uno. Y espero que si en algún momento quieren saber algo más, lo encuentren acá. Doctor. Una sola cosa. La testigo mencionó cartas enviadas desde el exilio de tu padre y de tu madre. De mi padre sí son estas 2 tarjetas, de mi madre no son del exilio, de mi madre son desde acá, de cuando ella estaba acá, se las escribía a mi abuela que estaba en General Roca, su mamá en General Roca, pero ellos estaban acá, y eso fue la última, no me acuerdo si es de mayo del 78 o de marzo del 78, de marzo del 78, que... No, la pregunta es si esas cartas, si son, digamos, si no tienen alguna cuestión sensible, si pueden ser aportadas al... Sí. Sí, está de acuerdo. ¿Las de España? Las cartas, sí. Ella creo que adjuntó las tarjetas postales del papá. Las postales son las de España y las cartas son de aquí, son de mi madre, contando la situación que estábamos viviendo como familia, ella y mi padre, acá en Buenos Aires, antes de que ella desapareciera, que nos fueron a buscar a la casa de mis abuelos. Eso. Y demás. Sí, están aquí. Nosotros pediríamos, ya que hay un relato de esa persecución. ¿Perdón? No es el objeto procesal, son cartas de fecha anterior de una persona que no es víctima en el expediente. ¿Las puedo ver? Sí. Tengo...
Las primeras son de cuando mi abuela estaba detenida y las últimas son cuando ellos estaban muy perseguidos. Yo sé que son anteriores, pero ellos ahí dan cuenta de que los perseguían y que a mi papá lo estaban persiguiendo. Ahí mi mamá da cuenta de eso. Y de por qué mi papá se tiene que ir también. Sabían quién era Ernesto Ferrer. Señor presidente, antes de resolver sobre la objeción de la defensa, yo también querría revisarlas para argumentar. ¿Las puedo terminar de ver? Sí, sí. ¿Perdón? Ya Si se la voy quiere, a se las alcanzar. Ya se la voy a alcanzar. Yo sabe que le muestro todo. No se apure. Las cartas nombran a más compañeros de ellos, pero no sé, no creo que sea sensible esa información. Estaban ordenadas por fecha, sí. Pero las tiene la fecha, sí, sí.
perdón. Discúlpame, ¿las puedo ver? ¿Sí? ¿No tenés problema? El 24. Y el más chiquito, el 25. No, yo lo había comprado antes. ¿Las vio ya, doctor? ¿Las quiere ver? ¿Puedo formular preguntas mientras leen las Ah, cartas? pensé que había dicho no, que no, no. no, había dicho que no, pero tengo una serie de preguntas. Si vamos a leer las cartas, puedo preguntar. Bueno. Gracias, señor presidente. Le hago una pregunta, señor. Usted mencionó que su papá estaba a cargo de un grupo de 15 personas, de aproximadamente 15 personas. Sí. ¿Usted sabe qué tipo de grupo era? Era un grupo de militantes que estaban volviendo al país para hacer diferentes acciones en su lucha contra el gobierno genocida que estaba gobernando Argentina en ese momento. ¿Sabe qué tipo de acciones? Objeción, señor presidente. Me parece que es una pregunta que no corresponde. Ya dijo la testigo que ella las cosas que supo, las supo por lo que pudo reconstruir. Ya lo explicó. Me parece que no es pertinente. En función a eso, justamente, como la testigo dice que esto cuenta que lo leyó, puede manifestar yo leí tal cosa o puede manifestar que no lo sabe, con lo cual tenemos presente la objeción, doctora. No, a ciencia cierta no sé, no hablé, no, yo no, era muy chica, no, la familia, a ver, nuevamente, las cosas que uno sabe, lo sabe por leer, por intentar conocer, el cometido de la contraofensiva de haber estado, no sé, explicado o explicitado por ahí de alguna forma más puntual por alguien aquí durante el juicio de lo que le puedo contestar yo. Sí que sé que su objetivo era volver para seguir defendiendo el país que estaba viviendo gran dolor, tragedia y un Estado represor y terrorista. Eso puedo contestarle.
Un momento de su declaración usted hizo mención a esta pareja de compañeros de Chacabuco que Sí. habían compartido el departamento de su papá y que usted los contactó hace aproximadamente 10 años. Ellos me O contactaron la a mí. contactaron. Y que allí conoció la letra de su papá. Sí, ¿Y las postales que su papá envió desde España, en poder de quién estaban en esa fecha? en el poder de mi abuela, Ah, no mío. perfecto. Mi abuela falleció hace un año y yo vuelvo ahí nuevamente a recolectar todo el material, tanto las cartas de ellos como las cartas de los otros militantes y los datos y los papeles de todos los trámites que tuvieron que hacer mis abuelos durante esos años para poder hacerse cargo de nosotros, tener una guarda, una patria potestad, todo, o sea, todo eso estaba... ser hijo de desaparecidos en ese momento no es hoy. Y ellos tenían una nena, 2 nenas de 11 meses y 20 meses, que poder enviar al colegio, que tener que inscribirlas. Y hubo gente que le decía, ¿y por qué no vienen los padres? Porque no están. Y usted, ¿en carácter de qué viene? Y tuvieron que digo, más allá del dolor y de la emoción y del dolor que era para la familia, todo, digo, ¿no? 2 pibas chiquititas, 2 personas grandes ya, mi abuelo era mucho más grande, que ya se había jubilado, tuvo que volver a trabajar para hacerse cargo de nosotros y tener que recorrer juzgados, recorrer instituciones, pedir por favor que alguien les dé una guarda nuestra, porque si no éramos parias, mis padres no estaban, se los habían llevado y ellos no tenían un acta de función. Y también en esa época la gente era muy cínica y a mi abuela le decía, bueno, pero usted quiere ser más madre que la madre, o usted quiere, ¿qué pasa si después vuelven? Y en el medio había que anotarnos en el colegio, y en el medio teníamos que crecer, y en el medio teníamos que vivir. Y todos esos papeles y todas esas cosas y todo ese camino que sí tuvo que hacer mi abuela, y pelearse con un defensor de menores ahí estaba todo este material, y ahí estaban estas postales que recuperé cuando el año pasado falleció mi abuela. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, con relación a las cartas que acompañó la señora, más allá de que relatan cuestiones familiares y que avalan el desarraigo que tenía la familia, más allá de la oportuna valoración, las vamos a incorporar, vamos a tener formando parte de la declaración. Si quiere hacer una objeción, bien, tenemos presente la reserva, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Señora, su testimonio ha finalizado. Gabriela, tráeme esa foto. Ya se las devolvemos, las escaneamos. Mientras tanto, si quiere, quédese ahí, y así se recupera. Con relación a la audiencia del jueves, la posible audiencia del día jueves, ¿las partes tienen alguna objeción? ¿Tienen algún impedimento? Si alguno tiene un impedimento y no se puede hacer la audiencia, no la hacemos, pero por lo que dije antes de tener la posibilidad de la fecha, que vinieron casi de regalo. el Ministerio Público sugeriría esto porque muchos de los testigos que seguirían en el listado no viven en capital, son personas del interior, sería un poco precipitado. Entonces me pregunto si habría posibilidad de que tal vez haya algún testigo de la defensa, ir adelantando con algún testigo de la defensa que hasta ahora... Para este jueves de ninguna manera. Para este jueves no tengo posibilidades. Doctor Corigliano, tampoco. Pero perdón. Bueno, poniendo el esfuerzo, siguiendo... No. Gaby, vos. Sí. ¿Quién? Lo digo, el Ministerio Público en todo caso se compromete a seguir poniendo el esfuerzo de esta parte para poder, dado que la defensa hasta ahora no
digo, no se han escuchado testimonios de la defensa, pero necesito por lo menos hasta mañana para saber si esto va a ser posible, porque en este momento no sería muy precipitado. Bien, ahora vamos para mañana o más tarde o sea, tengo que tratemos de consultar. ir al revés. ¿Sí? ¿Las partes tienen alguna objeción en que se realice una audiencia el próximo jueves? No, todo lo contrario. Nos Bueno. gustaría que hubiese audiencia y que pudiésemos tener testigos de parte de la querella. Bien, entonces, si no les parece apresurado o desatinado, podemos fijar ya la audiencia para el día jueves. Tenemos la audiencia y tanto la Fiscalía y la querella se comprometen al día de mañana a acompañarnos quiénes serían los testigos y vía mail o la vía más rápida los notificar a la defensa para poder ya llevar adelante la audiencia del día jueves. Mi querella es una petición que en el mismo sentido para la defensa, porque tenemos una cantidad de testigos de la defensa que la verdad es solamente mandarles la citación. Bien. Y ver si vienen. Entonces, en esta cuestión de ir para atrás, en la medida de las posibilidades, si los defensores pudieran conseguir algún testimonio para el día jueves, mañana nos lo hagan saber en forma negativa o positiva, y ahí conformaremos la cantidad de testigos. Si mañana no llegamos a conseguir a nadie, lamentablemente la audiencia vamos a tener que levantarla, levantaremos vía notificación. Pero bueno, al menos todas las partes les pusimos la mayor voluntad para que se pudiera llevar adelante una audiencia más. Siendo así, damos por finalizada la audiencia del día de la fecha. Buenas tardes.